Seguimos con la exposición de la siguiente ponencia. Dice de ella la estrategia de emisión ligada a los ODS, construcción del marco regulatorio y caso práctico real internacional. Nuestra ponente es la doctora María del Carmen Bonilla Rodríguez, quien es titular de la Unidad de Crédito Público y encargada de Asuntos Internacionales. Amén de que nos confirme si ya se encuentra aquí con nosotros. Y nosotros ya proyectando su PPT, podemos comenzar en el momento que nos indique. Perfecto, muchas gracias. Y gracias a todos por, una disculpa por la demora y gracias por atender a este foro que sin duda creo que va a ser un parteaguas para ir definiendo una estrategia conjunta por parte de Hacienda y ver de qué manera se puede implementar mejor todos estos términos de referencia y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Si quieren podemos ya iniciar la presentación, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. No sé si puedan... Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí en esta presentación un poco es platicarles cómo se construyó el marco de referencia. Durante 2019 y 2020, la Secretaría desarrolló un marco de referencia de bonos soberanos que fueran congruentes con los objetivos de desarrollo sostenible. Este marco de referencia incluye algunos criterios que los inversionistas institucionales deben conocer cuando se estructura un instrumento de este tipo. ¿Por qué es importante? Porque, y déjenme platicarles un poco cómo ha ido evolucionando el mercado. A partir de que se dieron a conocer los principios ambientales, sociales y de gobernanza, por ejemplo, la asociación ICMA, que es la International Capital Markets Association, que digamos regula la mayoría de los bancos y algunas entidades financieras a nivel global, empezaron a generar como ciertas políticas para poder acceder de los dos lados a este tipo de financiamiento, pero también a este tipo de inversiones, si lo vemos desde el lado de los activos. Entonces empezaron a generar pues algunas taxonomías y en función de eso el mercado empezó a desarrollarse estableciendo ciertos criterios. Lo primero que se firmaron fueron se llaman los UNPRI, que son los principios de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y a partir de esto, digamos que la regulación fue avanzando y los fondos a nivel global también fueron creciendo. Actualmente estimamos que durante los próximos años este mercado tiene mucho potencial de crecimiento y que esto se aceleró mucho con la crisis del COVID. Entonces, en este sentido, creemos que fue bastante acertado que ya el gobierno de México cumpliera con un marco de referencia para poder tener acceso a este tipo de instrumentos. ¿Me escuchan bien? Porque creo que estoy leyendo en el chat que me fuerte y claro. Se escucha bien. Gracias. Bueno, entonces, en este sentido, ¿cuáles fueron los puntos clave? Pues que hubiera una congruencia entre el diseño y los criterios de selección. Es bien importante aquí que contáramos con una sólida estructura de gobernanza y esto tiene que ver mucho con las métricas de impacto y cómo se hace el reporte. A diferencia de muchas o de otro tipo de estructuras financieras, los inversionistas que ponen su dinero en este tipo de instrumentos o de inversiones sí piden información más granular y ciertos mecanismos de impacto para poder alcanzar pues, principalmente los objetivos que se plantearon en la Agenda 2030. Y esto pues implica un nivel adicional de transparencia en cómo se van llevando los procesos y cómo se van ejecutando.
Entonces, aquí pues importante mencionar que este marco de referencia es un importante compromiso que tiene el Gobierno de México en torno al cumplimiento de la Agenda 2030. Si quieren podemos pasar a la que sigue. Aquí les voy a platicar un poco, digamos, cuál es el punto focal del marco de referencia. El marco de referencia lo pueden encontrar en la Liga de Hacienda, en la sección de relación con inversionistas. Ahí viene el documento completo, es un documento bastante extenso, y ahí también vienen las presentaciones que hemos llevado a cabo en los roadshows que hemos tenido con los inversionistas extranjeros de las colocaciones de los bonos, y también ya está publicado el reporte de impacto. Entonces, si tienen tiempo, creo que sería bastante bueno que pudieran acceder a la liga y consultar los documentos, un poco como para tener mayores referencias. Y obviamente, pues aquí en la UCP estamos abiertos a contestar cualquier duda o pregunta. En este sentido, este proceso de toma de decisiones para los gastos elegibles viene definido a través de los programas presupuestarios. Como ustedes saben, el presupuesto de egresos de la Federación se autoriza de forma anual. Entonces, un poco para poder blindar este mecanismo y que permitiera que hubiera tanto transparencia como una contribución real a los objetivos de desarrollo social, lo que se hizo fue mapear todas las líneas presupuestarias. Entonces, ese es el primer filtro, porque como ustedes saben, no todos los proyectos son elegibles ni cumplen con las características de ser un instrumento o una inversión ASG. Entonces, una vez que se tiene el listado completo de los programas presupuestarios, después se filtra, ese es el primer filtro, los programas presupuestarios que incluyen actividades productivas, después que tienen al menos una contribución directa a los objetivos de desarrollo sostenible. Después, que tengan reglas de operación y lineamientos. Como saben, hay algunos que se ejecutan a través de fideicomisos o que se ejecutan a través de algunas otras entidades del sector público que no necesariamente son de Hacienda. Entonces, parte de la gobernanza implica esta parte de tener reglas de operación o lineamientos. Después, este filtro es bien importante porque en este creemos que es en donde se basa la fortaleza del marco de referencia, que es eliminar las externalidades negativas. ¿Y esto qué significa? No tener un presupuesto significativo, ¿no? Y la otra, que es un presupuesto que pudiera modificarse o cancelarse. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el dinero se pone en este tipo de gastos elegibles, te comprometes al inversionista a siempre estarle reportando cuál es el avance del proyecto. Entonces, no se puede quedar trunco. Esto es muy importante. Entonces, tanto la eliminación de externalidad negativa como el principio de Pareto lo que permiten es que se blinde, digamos, el proyecto y que se pueda fondear hasta su conclusión. Y luego ya se obtienen los gastos elegibles, ¿no? Aquí se aplica adicionalmente un criterio geoespacial, y este criterio lo que permite es que primero se atiendan a aquellas entidades que tengan mayor rezago social. Si quieren podemos pasar a la siguiente. Y ahorita voy leyendo las preguntas que estoy viendo aquí en el chat. Voy a pasar en la siguiente parte a cómo se hacen los gastos sostenibles elegibles y cuál es el proceso de seguimiento. Hay un proceso de reporte en donde se tiene toda la información de impacto que producen las secretarías o las entidades que ejecutan los proyectos. Dentro del mecanismo de gobernanza tenemos al Coneval y también tenemos indicadores por parte del INEGI.
Una cosa que le da fortaleza al marco de referencia es que la Oficina de Naciones Unidas funcionó como observador cuando se instrumentó el marco de referencia, y con todas estas cosas se produce un reporte de impacto. Adicionalmente, tenemos el famoso Second Party Opinion, que es, digamos, una especie de dictamen de una calificadora que está enfocada en este tipo de inversiones o de instrumentos, y lo que nos permite es obtener un dictamen en donde se valida que el marco de referencia y los gastos elegibles en los que se van a aplicar los recursos están alineados con los 4 componentes centrales de los principios de los bonos verdes de 2018 y los principios sociales de 2018, que son los que les menciono que adoptó la International Capital Markets Association. Entonces, nosotros creemos que esto le ha dado bastante fortaleza al framework, y que este marco de referencia con esta estructura de gobernanza va a permitir la permanencia y va a permitir que los programas a los que se asignen el presupuesto puedan dar cabal cumplimiento a lo que nos comprometimos cuando sacamos el marco de referencia. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahora, en este sentido, el marco de referencia le da bastante flexibilidad al gobierno federal para emitir bonos vinculados a los objetivos de desarrollo social, y esto lo que permite es atacar los 3 frentes. Por eso fue un marco de referencia innovador y fuimos pionero en sacarlo, porque aquí hay contribuciones tanto a la parte verde como a la parte social, como a la parte de gobernanza, y se pueden hacer emisiones mixtas. Actualmente nos hemos enfocado más en la parte social, pero digamos que el paraguas que cubre este marco de referencia cubre los principios verdes, los principios sociales y los principios sustentables, alineados nuevamente con el estándar que promueve esta asociación ICMA, que es la International Capital Markets Association. Y dentro del marco de referencia, nosotros dentro de Hacienda, con las líneas presupuestales que contamos actualmente, podemos atacar 11 de 17 objetivos de desarrollo social. Algunos se quedaron fuera. Obviamente estos marcos son flexibles, se pueden ir adaptando en el tiempo, pero creemos que estos 11 pueden ser un muy buen principio para pues tratar de que cada vez una mayor cantidad de gastos elegibles dentro del presupuesto contribuyan a alcanzar alguna de estas metas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí ya les voy a platicar un poco de las emisiones, cuál fue nuestra experiencia en el mercado. ¿Están viendo la presentación? Porque estoy viendo a alguien más en el chat que me dice que no la ve. Sí se ve. Sí, se ve. Parece ser un tema generalizado. No te preocupes. Sí se Vamos ve. atendiendo acá en el chat para que no Sí se traigas ve. tu presentación. Gracias. El chat, no te preocupes. Adelante, Perfecto. por favor. Gracias. Entonces, bueno, aquí platicarles pues cuál fue la experiencia de las emisiones. La primera emisión la hicimos en septiembre del 2020. Fue un monto de 700 millones a un plazo de 7 años, con la tasa cupón histórica más baja en el mercado de euros que ha alcanzado el gobierno federal desde que emiten esta moneda, con una demanda de 6.4 veces el monto. Y algo bien importante es que de estos 267 inversionistas que participaron, aproximadamente el 48% fueron inversionistas nuevos. Entonces, esto también ayuda mucho a diversificar el mercado. Y ustedes saben que, pues, en teoría financiera, tener la diversificación de portafolios es esencial. Entonces, para nosotros es bien importante esto
que siempre hablamos en los comunicados de prensa sobre ampliar la base de inversionistas, porque eso significa que hay ahora nuevos interesados en financiar proyectos dentro de México que cumplan con este tipo de características. En julio del 2021 cubrimos un monto mayor, fue a un plazo más alto, a 15 años. Salimos a una tasa cupón del 2.25 y aquí tuvimos un B2 cover menor, sin embargo, fue un monto más grande el que se colocó y dentro de estos 154 inversionistas también logramos alcanzar aproximadamente un 50% de inversionistas nuevos que estuvieron alineados con estos objetivos. Y bueno, aquí importante resaltar que México fue el primer país en emitir un bono soberano con este tipo de temática de objetivo de desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. Aquí les voy a platicar un poco de los resultados que se tuvieron en estas emisiones. Es importante, estos proyectos lo que financiaron fueron proyectos de educación y de salud. Prácticamente fueron becas, algo de infraestructura dentro de la SEP. Y en la parte de salud, también algo de reconversión ustedes saben que hubo un programa importante de reconversión de hospitales para atender a la pandemia, entonces pues parte de esto también se destinó el uso de los recursos. No son proyectos específicos, a diferencia de otros frameworks, por esto que les menciono, se asigna a líneas presupuestales que cumplen con estos objetivos y que cumplen con el filtro. No son proyectos directamente como vamos a construir una carretera o vamos a construir un parque solar, porque el mecanismo que tiene Hacienda para poder asignar el presupuesto sería inconsistente con incluir proyectos en específico. Aquí son líneas presupuestales que están vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible y que cumplen en cierta proporción con este tipo de objetivos. Y que ya cumplieron con los 7 filtros que les mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuáles fueron los principales beneficios de estas operaciones? Permitió al país ampliar la base de inversionistas, acceder a fondos internacionales comprometidos con el desarrollo económico sostenible. Esto al final lo hubiera tenido que hacer el gobierno federal independientemente de si contábamos con este vehículo de inversión o no. ¿Qué ventajas hay? Justamente lo que les digo, este mercado está creciendo, es un mercado que hoy está dando beneficios, incluso en términos de tasa, porque los países empiezan a migrar, a fondear este tipo de mecanismos. Y lo más importante para nosotros pues, fue ampliar la base de inversionistas y acceder a fondos que si no contáramos con este marco de referencia, no tendríamos, ¿no? Otra cosa importante es que se dio inicio a la construcción de una curva de rendimiento en moneda extranjera y esto lo que permite pues, a todos los emisores, tanto bancos de desarrollo como corporativos, poder salir en estas monedas y tener un mejor descubrimiento de precios. Los corporativos mexicanos locales han sido muy activos en este tipo de emisiones. Está el caso de FEMSA, que fue de las colocaciones más exitosas, pero hay algunos otros que, por ejemplo, en el mercado local está Rotoplas, tenemos a FIRA, tenemos a Bancomext, Nafin salió hace poco también. Entonces, un poco lo que hemos visto es que este mercado también en México está creciendo, no solamente por parte del gobierno federal, aquí localmente y en el extranjero, sino también por parte de los corporativos.
Entonces, pues adoptar estas mejores prácticas lo que puede permitir hacia adelante es que hacer que el balance, por el lado del gobierno federal, hacer más resiliente el balance, ¿no? Porque ya estás atacando ciertos objetivos o ciertos compromisos que si no los atacas cuando llegue el 2030 probablemente pueda ser pueda implicar ciertos costos o conllevar algunos riesgos, ¿no? Si no llevas esta agenda de la mano. Y para el lado de los corporativos, pues bueno, esto es incluir las mejores prácticas medioambientales en sus proyectos. Ellos han estado enfocados más en la parte medioambiental. Esta administración se ha enfocado más en la parte social, pero como les digo, esto no significa que esto no se puede extender a la parte medioambiental o a la parte de gobernanza. Los recursos se ejecutaron a través del presupuesto del 2021 y fueron canalizados a programas gubernamentales alineados a los 11 ODS previamente señalados. Y durante los próximos años lo que vamos a seguir haciendo es emitir bonos temáticos para continuar desarrollando las curvas en el mercado externo, pero también para desarrollar una curva en pesos que también permita contar con una estructura más sólida para todos aquellos emisores que quieran tener acceso a estos fondos. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Aquí les voy a platicar de un caso práctico que no es de Hacienda, pero creo que es importante que ustedes lo puedan ver, porque este sí es un proyecto que está alineado específicamente a desarrollar infraestructura. Y como este taller lo está dirigiendo la unidad de inversiones, en donde sí tienen proyectos en específico, me pidieron que les explicara un caso práctico. Entonces, el caso de Meridian es un gestor de activos global especializado en proyectos de infraestructura de largo plazo. Lo pueden buscar en internet. Y aquí, este caso nos llamó la atención porque este fondo cumple con un conjunto de más de 45 condiciones y criterios ASG o ESG por sus siglas en inglés, para analizar todas las inversiones sin distinción por sector de actividad o clase de activo. Los proyectos que no cumplen con ciertos umbrales de condiciones de trabajo y o protección social de los trabajadores o que no cumplen con la normativa de prácticas ambientales o sociales o que no cumplen con ciertos criterios de emisiones de carbono son excluidos de la lista de oportunidades de inversión. Por eso les mencionaba que la verdad los criterios son bastante rígidos para poder identificar proyectos elegibles. Entonces, en dado caso que alguien quisiera desarrollar el marco de referencia o apegarse al marco de referencia, digo, no es imposible, pero tiene un nivel de rigor un poco más estricto que cualquier fondeo regular de un proyecto, ¿no? Y se tiene que hacer el compromiso de la parte de los reportes de impacto, ¿no? En este caso, Meridian tiene dentro de sus indicadores aquellos que establece el Banco Mundial y que los tiene adoptados en el marco de referencia. El proyecto que, digo, tienen muchos, pero el proyecto que les traemos es un proyecto de energía solar en Senegal. Y aquí lo que se trató es de atacar dos partes, la parte verde y la parte social. Entonces, algo que caracterizó, por ejemplo, el fondeo de este proyecto es que, y de los principales desafíos también fue tratar de integrar un entorno rural caracterizado por la presencia de pequeños pueblos. Se tuvo que hacer un convenio social con las comunidades afectadas, porque independientemente de que se planteara el parque solar, pues eso también iba a afectar o iba a desplazar a ciertas comunidades. Entonces, este proyecto lo que hizo fue integrarlas al proyecto y tratar de que se volviera como una comunidad sostenible. Entonces, se estableció un enfoque participativo, hubo un diálogo continuo con las comunidades y con las partes interesadas y
se desarrolló un protocolo de compensación para tomar en cuenta el desplazamiento de las actividades agrícolas, ¿no? Porque hubo un efecto sustitución de cultivos por el parque solar. Entonces, todos estos incentivos, y esto es algo bien interesante que hacia adelante a lo mejor va a empezar a tener mucha atracción, que es este tema de la economía circular, ¿no? En donde prácticamente lo que se busca es que las comunidades, cuando se establezcan proyectos que sean de gran calado como uno de estos, no desplacen a las comunidades, no los hagan migrar y que tengan de cierta manera compensación o que incluso puedan participar en el proyecto de, de desarrollo en cualquier lugar, ¿no? Si quieren podemos pasar a la siguiente, por favor. En este caso, ¿cuáles fueron los criterios de la planta hidroeléctrica? Se integraron desde la etapa de viabilidad del proyecto. El sitio elegido se caracterizó por una rica biodiversidad y en línea con la recomendación de Meridiam, lo que buscó fue reducir la capacidad instalada de la planta, de manera tal que se contaminara lo menos posible, ¿no? A la hora de construir. Se llevaron a cabo estudios detallados y un ambicioso plan de acción sobre biodiversidad que tomó aproximadamente un año y estos estudios permitieron evitar impactos negativos y retrasos en el cronograma de operación. Esto también, digamos, es parte de las mejores prácticas. Sabemos que los proyectos de infraestructura a veces se toman tiempo o más del tiempo del que se plantea originalmente. Y cuando se están buscando temas sostenibles, también luego el tema de los costos puede tener fluctuaciones importantes. Entonces, lo que recomiendan pues es que el costeo y la implementación trate de hacerse siempre en los tiempos que se establecen, justamente para evitar pues variaciones, ¿no? En la rentabilidad futura o incluso en la implementación. Como se tuvieron en cuenta los criterios ASG, no fue necesario demostrar la relevancia del proyecto para los inversionistas, ¿no? Para los inversionistas era claro que se iba a integrar a la comunidad y que la planta iba también a contribuir a mejorar el nivel de vida de las personas que habitaban en ella. Y se tomó también en cuenta el contexto y el entorno natural, ¿no? Esto que les platico de cuidar la biodiversidad en donde fue instalada la planta. El estudio lo pueden encontrar en el Long Term Infrastructure Investors Association, ahí es en donde está la fuente. Y por ejemplo, podría ser como un caso práctico de cómo aterrizar este marco de referencia y estos criterios de selección con ciertos impactos en la población en un proyecto de infraestructura. ¿Podemos pasar a la que sigue? Creo que aquí ya se termina la presentación. Pero solamente decirles que este mercado, como conclusión, este mercado sigue creciendo. Y algo también importante que mencionarles es que durante las pláticas que hubo con la COP hace 2 semanas, pues hubo anuncios, por ejemplo, de que Cemex va a sacar una especie de cemento verde. Ahorita, en general, todos los países están enfocados en el tema de hacer métricas de emisiones y un poco de cuidar biodiversidad y de aumentar la reforestación. Entonces, pues cualquier proyecto que contribuya a contaminar menos hacia adelante, yo creo que puede ser bastante bien recibido por el mercado, ¿no? Y estoy hablando de plantas de tratamiento de basura, estoy hablando de algún tipo de infraestructura que utilice electricidad. Estoy hablando hay otros, por ejemplo,
productos que se llaman hipotecas verdes, que al final pues son construcciones que tratan de ahorrar agua y luz, y también ser más eficientes en cuanto a la producción de basura y en el reciclaje. Entonces, pues todo este tipo de iniciativas, creo que plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, también, todo este tipo de proyectos, pues pudieran ser un parteaguas y sin duda en México hay muchos que podrían entrar en cumplir con estos criterios y acceder a estas fuentes de financiamiento. Por mi parte sería todo y estoy abierta a preguntas adicionales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María del Carmen, por la excelente exposición. Sí, tenemos ya algunas preguntas en el chat. Nada más me voy a permitir leer 2 o 3, aunque también mediante otros medios nos han hecho llegar algunos comentarios. La primera es hecha por Fernando Cariaga, quien nos comenta: ¿cuál es la perspectiva para generar un precio de las emisiones de carbono en México? Entiendo bajo el contexto de una correcta evaluación, ¿no?, de un programa o proyecto de inversión que tiene a evitar dichas emisiones, supongo. Muchas gracias por la pregunta. Miran, hoy por hoy hay unos principios a nivel global. La verdad es que todavía no hay un acuerdo como tal de cómo se deben medir estas emisiones de carbono. México ya está avanzando tanto en las métricas como en el sistema de comercialización de las emisiones, porque son dos temas. Un tema es cómo vas a medir las emisiones y la segunda es si eres superavitario o deficitario en estas emisiones, cómo las vas a compensar en el mercado. Actualmente no tenemos un mercado de bonos de carbono. Hay un mercado de futuros de carbono en Chicago, para California y para alguna parte de Europa, que ahorita no recuerdo cuál es, pero si entran a la página del Chicago Mercantile Exchange, ahí pueden ver cuáles son los futuros y cómo opera. A nivel de un mercado cash, como el de las emisiones de los bonos, hoy por hoy, hasta donde yo sé, ningún país lo opera activamente. Pero una de las cosas que sí nos han reconocido es que, por ejemplo, el IEPS sí tiene como que cierto porcentaje de tasa dentro de ese impuesto a la parte del carbono. Actualmente estamos aproximadamente en $2.56. Obviamente hay criterios que tienen países desarrollados en donde la métrica es mucho más alta y creo que hacia adelante el gran riesgo va a ser, el gran reto va a ser pues, tratar de homologarlo, ¿no? Obviamente los países desarrollados pues ya tienen mucho más tiempo, digamos, implementando planes de apoyo al medio ambiente. Los países de medianos ingresos como nosotros, hacia adelante yo creo que vamos a estar en una política de transición. Y probablemente, esto no lo puedo dar por sentado, pero probablemente sí vaya a haber una diferenciación entre los precios, de cómo se van midiendo las emisiones, aunque haya un estándar, o cuánto se pueda cobrar de impuestos, justamente para poder hacer la compensación. Pero esto es algo que se está revisando, no lo vemos directamente en la unidad de crédito público, se revisa dentro de Hacienda y bueno, es la unidad de políticas sobre ingresos sobre hidrocarburos, es LOPINT quien lo ve. Y hasta donde yo sé, están en fase pues de estudio y de desarrollo de cómo se van a tasar estas emisiones. No sé si Perfecto, con esto muchas gracias, María Carmen. de nada. Nada más para que quede, nos comentaste un precio, digamos, estimado en el momento de $21.52. No, $2.56 dentro del IEPS. Eso es lo que hay hoy medido. Hay un estándar que no les quiero dar el dato mal, pero es que está alrededor de $75 por emisión.
que ese lo traen los países desarrollados, y ahorita hay un poco lo que les digo, ¿no? Hay un proceso de negociación de los países de ingresos medios que van a tratar, o sea, sobre cuál va a ser el benchmark y cómo se va a calcular esta métrica. Pero, por ejemplo, hay países que ni siquiera lo tienen, ¿no? $2.56 que les digo, probablemente ni siquiera lo tienen mapeado, ¿no? Entonces, este va a ser un proceso de transición y hacia adelante pues de mucho consenso, de cómo se van a ir adoptando las métricas, en cada país y luego cómo se van a ir homologando. Perfecto, muchas gracias. Mira, tenemos otra pregunta, trataré de parafrasear un poco, ¿no? En el contexto de lo que nos acabas de platicar. Para temas de carreteros, ¿consideras que se pueden refinanciar, así dice, proyectos en ejecución o operación bajo el criterio ESG o bajo el esquema ESG? Dice esto un poco pensando en el mercado financiero de las hipotecas, donde hay esquemas de refinanciamiento o a mejores condiciones. Yo creo que ahí sería caso por caso. Cuando son proyectos en donde ya la infraestructura está dentro de un fideicomiso, o que es un proyecto nuevo, en donde sí se pueda demostrar que se cumple con los criterios dentro del marco de referencia que cada entidad tenga establecidos o a los que se alineen o se apeguen. No sé si aplicaría la política de refinanciamiento como tal, pero a lo mejor dentro de la estructura, si es un proyecto nuevo que se puede financiar, dentro de la estructura lo que sí se podría incluir es que si se cumple con la meta, haya un beneficio. Y esto ya ha pasado con algunos emisores que han emitido, son los famosos KPIs, que están ligados al cumplimiento de ciertas métricas, en donde se llama step down. Tú sales a una tasa y si cumples con la métrica, te mejoran el nivel. O al revés, tú sales a una tasa baja hoy y se hace step up. Si no cumples con la métrica, en automático se te encarece el costo financiero. Entonces, ya existen mecanismos en el mercado para poder hacer esto. Un refinanciamiento como tal, creo que a lo mejor sería más complicado, pero si te apegaras a un KPI y tu proyecto cumple con los objetivos o con algún criterio ESG, probablemente sí se pudiera acceder a una mejor condición de tasa. Muchísimas gracias. Déjame ver si hay nuevos planteamientos. Dice Julio César, ¿cuáles son los criterios para valorar los efectos de sustitución como el que mencionaste, cultivos o servicios ambientales de un área verde, generación de energía eléctrica por paneles solares? Se tiene que hacer pues un estudio de la zona. En el caso particular que les expliqué, se tuvo que hacer un estudio, por eso también es importante, alguien mencionaba una cooperación técnica anteriormente del BID, en donde mapeas la zona, ves cuáles son los impactos. En este caso, me imagino que Semarnat, dependiendo de dónde se vayan a hacer los proyectos, debe de realizar un dictamen de impacto y en función de esos dictámenes de impacto y de los indicadores sociales o cómo se tenga implementado el marco de referencia, esto ya te permite hacer como un estudio un poco más robusto sobre cuáles van a ser todos los impactos que va a tener el proyecto y cómo los vas a mitigar. En realidad, si el proyecto mitiga todos los impactos o mejora las condiciones de vida de la población o reduce las emisiones de efecto invernadero, puede aplicar, es asequible y puede aplicar a ser financiado por un fondo ASG, ¿no? No sé si con esto contesté la pregunta. Me parece en lo particular a mí que sí. Yo me atrevería a tomar la palabra, insisto, en este monopolio del micrófono que tengo ahorita. Me llamó la atención dentro de tu presentación, si la fuente que hablas, que hace alusión a los 45 criterios o condiciones ESG, con independencia del sector que se esté hablando,
digamos, están al alcance de quien pueda revisarlo y aplicarlo en un momento dado para sus proyectos. Sí, digo, en esa liga los pueden encontrar. Si quieren, lo que puedo hacer es a lo mejor conseguir el caso de estudio completo y mandarlo en el transcurso del día, para que lo tengan y lo puedan revisar. Obviamente, esto es uno que consideramos que es mejor práctica y que es bastante, que ejemplifica muy bien cómo hacer una infraestructura verde, sin descuidar la parte social. No obstante, creo que es muy relevante digo, esto es en África, es en Senegal, obviamente cada país es distinto, y cada marco de referencia o criterio también tiene que cumplir mucho con la regulación local, ¿no? Y cómo se va desarrollando la taxonomía. Actualmente ya hay algunas reglas, les puedo adelantar que el sector que va más avanzado es el sector de las Afores. En la circular única financiera sacaron ya reglas para que las Afores puedan invertir en este tipo de instrumentos. Y digamos, ahorita la regulación en México va a ir avanzando a la par de que hay mucho más emisiones. Pero, o sea, que sepan que esta referencia no es la única, ¿no? Hay muchísimas y yo creo que aquí lo importante de este seminario es, pues ya ya una vez que todas las áreas compartamos un poco los avances o los conocimientos que tenemos, lo interesante sería identificar cuáles son líneas de acción en las que podríamos trabajar de forma conjunta o en dado caso que se necesitara algún tipo de cooperación técnica por parte de algún multilateral que se solicitara, pero ya con un plan de trabajo, o incluso si es necesario asesoría adicional por parte de alguna entidad del sistema financiero, pues también que se acercaran a nosotros para tratar pues de apoyarlos y gestionarla, ¿no? Muchas gracias. Si así nos haces llegar el documento, la liga correspondiente, también así nosotros se la diéramos llegar a todos los participantes en el taller. Yo creo que va a ser un gran marco de referencia con independencia de lo que acabas de comentar, María del Carmen. Si alguien tiene algún comentario o duda más al respecto, pues es momento, pues, antes de pasar finalmente al cierre de este taller, con algunas otras indicaciones que habremos de dar, pero me gustaría saber si nadie más gusta participar con alguna duda o comentario. Perfecto. Mira, Muchas a gracias. mí, pero bueno, adelante. Adelante, Me no. quedó un poquito la... María del Carmen, fíjate que anterior a tu exposición alguien preguntaba sobre los casos internacionales, ¿no? De referencia. Me parecía que viene muy a modo lo que tú tuviste que compartirnos en el caso de esta planta. Y una parte de la pregunta también del caso de referencia que solicitaba este participante era si se tiene una cuantificación, ¿no? O una cuantificación comparativa de lo que implica hacer un proyecto bajo los criterios ESG, ¿no? A lo que implica no hacerlo bajo este esquema. ¿Es el caso del caso de estudio? Pues mira, los principales efectos que hoy hemos visto de manera empírica, porque obviamente esto está en desarrollo, y se está construyendo, ¿no? Con el paso del tiempo. Lo que hemos detectado de manera empírica es que sí, de momento no sabemos si después, y que ahorita es porque hay un exceso de demanda de estos instrumentos y la oferta todavía no alcance a la demanda, sí hay un pequeño beneficio en cuanto al tema de la tasa de interés. Como les mencioné, hay instrumentos que ya incluso están muy alineados con que se cumpla o no se cumpla y te genera costo adicional o te genera un beneficio. Otra de las cosas importantes es ampliar la base de inversionistas, pero yo creo que la más importante es que estás cubriendo riesgos de largo plazo, ¿no? Eventualmente, el no incluir a los sectores marginados de la población
¿Qué impactos tiene? Pues va a tener a lo mejor impactos en mayores costos del sistema de salud, mayores costos del sistema de pensiones, muchas cosas que a lo mejor no estamos viendo hoy, pero que hacia adelante pueden pasar. En el caso del agua o en el caso de la basura, por ejemplo, o en el caso de no tener un consumo moderado de la energía en nuestras casas, ¿en qué se puede traducir? Pues a lo mejor en más inundaciones o en incendios o en un cambio climático más rápido. Entonces, esos beneficios hoy no tienen como tal una tasa a la que puedas descontar esos flujos y saber cuánto es lo que vale, pero en la medida en la que vayamos generando los indicadores y los reportes, por eso aquí pues estamos muy de la mano con el INEGI, con el Coneval, y me imagino que Semarnat eventualmente también sacará sus indicadores, o ya los tiene, de hecho ya tiene algunos, pero digo, ya los sacará de una forma más estandarizada. Hacia adelante, ¿qué nos van a permitir? Pues ver qué tan resiliente se está volviendo el país ante todos estos cambios, ¿no? Y qué tan fuertes, al final sí ya se puede traducir en dinero. ¿Cuál es el beneficio que se le está asignando al proyecto o cuánto es el ahorro que van a tener las finanzas públicas futuras por implementar esas estrategias hoy y no implementarlas después, ¿no? Y finalmente, pues ya me voy al tema de los inversionistas. Esto no es una moda, ya es una tendencia. Eh, Hay muchas empresas, muchos bancos, sobre todo el sector financiero, pero fondos de inversión, etcétera, que son pues, al final los que financian proyectos a nivel global, que ya adoptaron estas políticas y estas prácticas y que hacia adelante van a ser parte del proceso de toma de decisiones de inversión. Entonces, en la medida en la que nosotros nos podamos adaptar a estos nuevos criterios, pues vamos a tener acceso a más bolsas de dinero. Así lo pondría. Perfecto, muchas gracias, María Carmen. Te agradecemos tu excelente presentación, también que hayas tenido a bien contestar cada uno de los planteamientos, comentarios y dudas. Si no tienen mayor tema, vamos a proceder al cierre, vamos a tener palabras de cierre de nuestro titular. Sin embargo, me gustaría reiterar dos cosas. Por una parte, la lista de asistencia, ya sé que cae dentro de las cosas que hemos estado repitiendo, pero bueno, es importante. Asimismo, señalarles que en este momento les haremos llegar una liga también por parte de nuestra compañera Ana Karen de una encuesta de satisfacción sobre el taller, pero no antes de terminar y pasar a las palabras de cierre, me gustaría, si me lo permiten, hacer y compartir para todo el auditorio un documento sobre los agradecimientos que los reconocimientos que se han formulado para nuestros ponentes, para los diferentes ponentes. No sé si en este caso se esté viendo, nada más confírmenme para tener a bien leerle. Sí se ve. Perfecto. Si se ve entonces en este caso el reconocimiento que vamos a leer, amén de que está hecho para todos nuestros participantes, dice, a la letra dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inversiones otorga el presente reconocimiento a María del Carmen Bonilla Rodríguez por su valiosa participación como ponente en el taller sobre programas y proyectos de inversión con enfoque de sustentabilidad, criterios ESG, impartido el 18 de noviembre de 2021. Firma Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones. Les agradecemos infinitamente a cada uno de los ponentes que tuvieron a bien pues confirmar su participación, darnos clara idea de lo que es el esquema y criterio ESG, y también agradecimiento a todos los que dentro del equipo de la Unidad de Inversiones pues nos ayudaron a sacar a flote este proyecto que nos encargó el titular, quien es el principal promotor, ¿no?, de que se integre a esta nueva gestión de programas y proyectos, digamos, criterios de mayor sustentabilidad. Y en ese sentido, pues, si no hay más tema, daremos paso a las palabras de cierre, que en este caso, si me confirman, si se encuentra con nosotros nuestro titular o en consecuencia también lo estaría haciendo nuestro coordinador, el licenciado Pedro Rafael Hernández Cos. Gracias. Por ahí, Arturo.
Adelante. No sé. ¿Me escuchas por ahí, Arturo? Bueno, ¿me escuchan? Hola. Perfecto, en este momento perfecto. Me escuchan mal. Sí me escuchas, por ahí, perdón. Sí, claro y fuerte, maestro. Bueno, primero quisiera agradecer muchísimo a todos ustedes la participación en este pequeño seminario. Claramente también agradecerle al director general de Bancomext Inafin, Juan Pablo, Paulina, todos los participantes, Mari Carmen, muy ilustrativas sus palabras, sus ponencias, sus presentaciones, y sobre todo realmente agradezco a todas las instituciones interesadas en este tema. Es un tema importante para el país. Realmente lo único que se busca es despertar la inquietud de que los proyectos en los que participamos a favor de nuestro país pudieran en un momento dado tener así como se dice, una cereza en el pastel, poder tener algo adicional que lado ser más atractivos, con mayor interés, con mayor participación por parte de la comunidad internacional, y que sobre todo podamos llevar estos proyectos en un momento dado a conceptos de vanguardia a nivel internacional que están sucediendo, como este concepto. Realmente el único propósito que se tiene en este seminario es despertar esa curiosidad, interés, y en un momento dado poder ver si en un momento dado los proyectos en los que participamos, todos, cada una de las dependencias, pudieran tener la susceptibilidad de poder considerados como ESG. Estoy seguro que todos los participantes que nos expusieron hoy en el transcurso de la mañana estarán más que dispuestos a recibir sus preguntas y poder ahondar en esos temas. Creo que es muy importante pedirles a ustedes, por favor, si pudieran dar una retroalimentación ahí a mis compañeros de la unidad de inversiones sobre qué piensan, si ha sido un seminario útil para el desempeño de sus funciones, y si en un momento dado consideran que sería conveniente que tuviésemos una segunda etapa de este taller para poder ahondar en algunas preguntas que pudiéramos concentrar. Sus comentarios y su retroalimentación serán muy valiosos y lo vamos a apreciar muchísimo. Quiero agradecer muchísimo a la gente de la SEDENA, de la CEMER, del Gobierno Distrito Federal, IMSS, ISSSTE, Unidad de Inversiones, Conagua, o sea, podría dar toda la lista de todas las instituciones que han participado con interés, lo cual agradezco mucho, y obviamente pues también quisiera pues, darles retroalimentación de lo que pudiera en un momento dado suceder con algunas preguntas que pudieran tener hacia adelante. Nosotros realmente es un interés totalmente, pues viendo que queremos dejar un poco sembrado esa inquietud del tema. No es algo que estemos promoviendo, digo, no tenemos particularmente ningún despacho de asesoría como tal, sino simplemente queremos hacer las cosas mejor por los proyectos y por el país, y en lo que se pueda subir, participar de todo el mundo. O sea, agradezco mucho a mis compañeros de la unidad de inversiones que estuvieron aquí presentes también organizando este pequeño taller, y obviamente listos para volver a vernos en un futuro si así lo consideran que sería útil. Les agradezco mucho, que pasen una buena tarde. No sé si quieras algunas palabras finales o algún mensaje adicional, Arturo, por favor. Pues agradecerle las facilidades a todo el equipo externo, por supuesto, a Alicia, Juan Pablo, que nos brindó todo lo necesario para llevar a buen puerto a los compañeros de la unidad de inversiones. Y bueno, pues reiterarles lo que comentas, maestro. Está la encuesta de satisfacción para que nos hagan saber, pues digamos, cómo calificar ese taller y qué temas de interés y finalmente podemos alcanzarle mediante talleres y cursos en un momento dado. Por mi parte es todo, muchas gracias. Por supuesto que se aceptan todo tipo de sugerencias. Gracias. Pues gracias a todos, que tengan buen provecho y gracias por participar. Hasta luego. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Buen día. Muy amables. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias. Buena tarde. Gracias a todos. Gracias. Va a poder.